¿Cuál es tu cuento infantil favorito? Yo te digo que de niña a mí me encantaban muchos cuentos infantiles, pero por supuesto ya tú de repente sabrás cuál es mi favorito, porque de hecho inspiró una conferencia. ¿Cuál es tu cuento favorito de niñez? A ver. Hola Angélica, bienvenida. Mi cuento favorito de niña, incluso lo sigue siendo ahora de adulta, es Caperucita Roja. Y no te confundas, no es por el color rojo, mi obsesión no viene desde esa época, pero sí es mi cuento favorito y te voy a decir por qué. Cuando a mí me contaban, cuando era pequeña, y a mí me contaban cuentos ni siquiera para dormir, ¿sabes? Sino que contar cuentos era una tarea más, era una parte más, un elemento más de la rutina diaria, además, no que cada semana, no. En mi casa siempre se contaban historias. Posiblemente me hayas escuchado hablar de mi abuelo. Y mi abuelo fue y seguirá siendo, a pesar de que ya no está en este plano, como mi figura mi referente más grande a nivel comunicacional. Porque mi abuelo tenía unas cosas espectaculares. Yo no sé si tú te acuerdas, si tú eres de Colombia, te acordarás que hace muchos años, sí, cuando, ¿quién era el presidente? Gaviria, ¿te acuerdas? Que hubo un tema de un apagón y tuvieron que adelantar una hora, entonces las 5 de la mañana eran las 4 de la mañana, o sea, el reloj te marcaba las 5, pero en realidad eran las 4. Yo en esa época, ya se murió Joselito. Bueno, entonces Joselito, resucita y súmate a la clase de hoy de storytelling que va a estar buenísima. Y resulta que en esa época, iba a decir que cuando Joselito muere, en esa época cuando está el tema del apagón, yo estaba en el colegio, estaba muy pequeña y estaba en el colegio y a mí me tocaba caminar 2 cuadras desde la casa a donde pasaba el bus que me llevaba hasta el colegio. Como te imaginarás, yo salía de mi casa a las 6 de la mañana, pero en realidad eran las 5, o sea, eso absolutamente oscuro. Y mi abuelo todos los días me llevaba hasta la parada del bus y esperaba que yo me subiera, claro, yo así toda medio dormida, para que yo me pudiera pues ir segura. Y en ese camino era muy curioso porque nunca hubo un silencio con mi abuelo, jamás. Siempre hubo conversación, siempre hubo historia, siempre hubo cuentos, siempre hubo anécdotas, ¿no? Porque me acuerdo una mañana que me correteó un perro. O sea, qué perro desocupado. Corretea a las 5 de la mañana. Ninguno, bueno, el que vivía por mi casa sí. Y todo esto te lo cuento para que veas que aunque tú no lo creas, tú eres una cajita llena de historia. Tú eres una cajita llena de historia. Somos una cajita llena de historia. Yo recuerdo mucho, como te digo, esa época del apagón porque en la noche, cuando se iba la luz, imagínate esa oscuridad y ese calor en Barranquilla. Y yo recuerdo que, yo crecí con 2 primos hermanos míos. Carlos Andrés, que es menor que yo, y Rafael Amish, que ya también trascendió y está en el cielo. Y yo era la mayor, la verdad, yo era la mayor, después venía Rafa y después venía Carlos. En la noche, como ya sabíamos que a qué hora se iba la luz y la oscuridad y el calor, sacábamos un colchón a la terraza de la casa de mis abuelos. Sacábamos un colchón y yo no sabía en ese momento, qué ingenua era, ¿verdad? Qué inocente. Yo no sabía que eso, que en ese momento nos quejábamos, que hacía calor y nos daba risa sacar un colchón, yo no sabía que eso se convertiría en parte importante de mi historia, en parte importante de mis recuerdos, sobre todo con mi primo que hace ya más de 15 años ya no nos acompaña, más o menos 15 años, ya no nos acompaña en este plano terrenal. No tienes que ser historias trágicas de repente, no. Pero yo me acuerdo que en esas noches, cuando estábamos ahí acostados, los 3 riéndonos, siempre salía una historia. Siempre jugábamos a quién contaba la historia esa noche y la historia era súper rebuscada, súper ficticia, súper inventada, pero nos moríamos de la risa. Nos moríamos de la risa desde la ingenuidad, desde la inocencia, pero sobre todo desde la estamos pasando delicioso. Estamos construyendo recuerdos que no sabíamos que iban a ser tan valiosos ahora que somos adultos. Y yo sé que tú también tienes muchas historias por contar. Quiero darte la bienvenida a la sesión número 2 de nuestro reto. Dilo bien, dilo claro.
El día de ayer, si estuviste conectada, si estuviste conectado, sabes que hablamos de esas 5 voces tóxicas que habitan dentro de tu cabecita, pero también de la mía, y son voces que bloquean nuestro potencial, nuestra seguridad, nuestra capacidad de estructura, de transmitir confianza al momento de hablar en público. Ayer te conté cuáles eran esas 5 voces, cómo hablaba cada una de ellas, para que tú la identificaras, para que tú pudieras decir, de repente la que más me visita es la número 1 o quizá la número 3. Eso hicimos ayer. Le diste identidad a esas voces, pero también te conté cómo reconocerlas, cuál es la trampa mental más importante que ella te coloca y te bloquea al momento de hablar en público, y por supuesto te di unas estrategias al final para que tú puedas darle la vuelta a esos bloqueos y los puedas convertir en creencias potenciadoras. Ya no más creencias limitantes, sino creencias potenciadoras. Tomamos ese aprendizaje del día de ayer porque el día de hoy vamos a hablar de mensaje. Yo no podía, mira, era imposible para mí empezarte a hablar de mensaje si antes no hablábamos de mentalidad. ¿Por qué? Porque creemos erróneamente que es la técnica lo único que nos funciona al momento de hablar en público. Y si estuviste aquí en este live ayer, te diste cuenta que te repetí una frase y te la voy a seguir repitiendo todo el resto de clases. Nadie, tú, no puedes hablar con éxito en público si antes no aprendes a hablarte con éxito a ti mismo, a ti misma, en privado, en tu mente. Y ya habiendo trabajado nuestra mentalidad, y si no te has visto la clase, está grabada, la dejé en el feed, pero ojo, que solamente va a estar disponible hasta el domingo. Estas clases, después del domingo, desaparecen. Ya quedamos preparados, ¿para qué? Quedamos preparados para poder entrar a la clase número 2. Ya trabajamos nuestra mentalidad, entonces ahora vamos a trabajar nuestra estructura. De eso que vamos a decir. A veces me dicen, oye Su, pero ¿cómo así? Si me vas a enseñar a hablar en público, ¿por qué no me das de una vez técnicas, herramientas, cómo muevo las manos, cómo miro, cómo me muevo en el escenario? Si yo empezara de esa manera, estaría traicionando mi propio método. Porque en el método Z del libro, que también se convirtió en un libro, el método Z lo que te enseña es que construir el mensaje y la mentalidad sí o sí son, desde mi filosofía, 2 pasos que anteceden a la práctica del entrenamiento como tal en la técnica oratoria. Te lo explico nuevamente. Yo te puedo dar técnicas, claro que sí, pero yo estoy segura, muy segura de que tú tienes varias técnicas. Cómo mirar a los ojos, cómo mover las manos, cómo desplazarme en un escenario pequeño, en un escenario más grande. Si voy a transmitir aquí por este rectángulo, hoy es mi tarima. Si voy a transmitir en una tarima como esta, pero de pronto yo soy corporativa y cómo hago en una sala de juntas. Independiente de la tarima, presencial, virtual, híbrida, corporativa, medios de comunicación, aula de formación, redes sociales, independiente de la tarima, yo te invito a que primero, antes de entrenar la técnica, trabajes 2 cosas. Número 1, te lo dije ayer, te lo expliqué ayer, anda a verte el video después de que terminemos esta clase, si no la has visto, mentalidad. Y número 2, lo que vamos a trabajar hoy, que es mensaje. Si yo te digo a ti, por ejemplo, por aquí está Heidi Sofía, hola, ¿cómo estás? Amparo, Juan C., Juan Carlos Cubas, bienvenidos, me encanta verlos por aquí. Vos, Mónica Matos, me encanta. Luisa, hola, Alex, un saludo hasta Bogotá. Reed de Reed Books, Jane, un estudiante espectacular con una historia maravillosa. Silvia Sofía Naranjo, muy bien. Samuel no se pierde nada por aquí, bienvenido. Carolina Angélica, y tú que te vas conectando. Yo quiero que tú te concentres en esta imagen que está en pantalla. Hay 3 imágenes en una. En la primera vemos algo que simboliza los 3 cerditos, ¿verdad? En la de la mitad, la liebre y la tortuga. Y en la final, el patito feo o el patico feo, dependiendo. ¿Qué tienen en común estas 3 imágenes? A ver, quiero leerte. A ver, Yasmín, a ver, Juan Carlos, a ver, mi querida Heidi Sofía. ¿Qué tienen en común estas 3 imágenes? Vamos a ver. Porque yo estoy segura
que conectan con una parte de tu infancia. Yo estoy segura que ninguna de estas 3 imágenes son nuevas para ti. Yo sé que en algún momento las has visto y has tenido experiencia de estas imágenes. Y Carolina nos dice, alguien los subestiman. Me encanta. Muchas gracias, mi querida Carolina. Y mira que es algo común en los 3. Son cuentos, muy bien, es otro elemento en común. Ambas tienen la razón. ¿Y por qué te digo esto? Porque cuentos, claro que sí, mi querido Samuel. Porque resulta de que así nos enseñaron de niños valores. Claro que sí. Mira, incluso me voy a quedar con el con el mensaje de Carolina, que Carolina dice, alguien lo subestima. Mira que ya ella se me adelantó un paso. Angélica y Samuel nos dicen, ¿sabes qué? Son cuentos, es la respuesta. Pero cuando nos dice alguien lo subestima, y ahora Juan Carlos nos dice, representa las primeras lecturas de mi infancia, resulta que así nos enseñaban a nosotros, o por lo menos era mucho más fácil que nosotros aprendiéramos qué cosas hacer o qué cosas dejar de hacer. Si bien es cierto, no los decían de manera tácita, directa, a través del cuento, a ti te quedaba mucho más fácil. A ver, si yo les pregunto, a ver, a ti que estás aquí conectado, si yo te digo, bueno, ya les dije que Carolina se nos adelantó y yo le voy a hacer la pregunta a Carolina. Entonces, si yo le preguntara a Caro, esos 3 cuentos que tienen en común, ella que me dice, o que aprendiste, oye, ¿sabes qué? Que hay alguien que lo subestiman ahí. Ella identificó un patrón común y a través de ese patrón común, ¿ella qué? Genera un aprendizaje. En la liebre y la tortuga, ¿qué nos han dicho? Que sabemos que la liebre, obviamente, por sus características físicas, es mucho más hábil, mucho más ágil, mucho más rápida que la tortuga. Pero al final la tortuga la venció en una competencia que era más que de velocidad, de llegar a un lugar, a una meta. O sea, la liebre tenía absolutamente todas las ventajas, pero perdió. ¿Y por qué perdió? Por confiada. Dime tú, si a partir de ahí te queda a ti mucho más fácil, y mira que uno todavía evoca el cuento infantil, cuando vemos una persona muy hábil que se duerme en sus laureles, como se dice coloquialmente, y vemos que otra persona la sobrepasa, decimos, es que definitivamente le pasó como a la liebre y la tortuga. O sea, tú por muy hábil que seas, por muy bueno que seas, tú no te puedes dejar coger ventaja. Tú tienes que hacer las cosas en el momento que es, no te puedes confiar. Entonces, cada una de estas historias nos enseñan algo. Ahora, en el cuento de Caperucita, que te decía al inicio que es mi favorito. En Caperucita, básicamente, ¿qué aprendimos? Que no se debe confiar en extraños, que hay que obedecer a la mamá, y que si tu abuelita se enferma, búscate un domicilio. Bueno, mentira, eso me lo inventé ahora. Pero en realidad nos dan diferentes enseñanzas. Y esto es una de las cosas que yo quiero que tú tengas en cuenta al momento de construir tu mensaje. Y eso es una de las cosas que vamos a trabajar aquí en nuestra clase de hoy. En esta primera PPT que te estoy colocando aquí, en este primer recurso, esta es la primera clave para que tú construyas esos mensajes que conecten, para que tú construyas esos mensajes que, sin lugar a dudas, son mensajes que te van a ayudar a ti a que no solamente conecten, sino a que tú te sientas más tranquilo. Por lo tanto, esa ansiedad que te genera expresarte en voz alta va a disminuir. Por lo tanto, va a haber una menor probabilidad de que tú, Luz Dari, un saludo hasta Canadá, te quedes en blanco. ¿Por qué va a pasar? Porque cuando tú tienes control de ese gran mensaje que tú tienes para compartir, automáticamente ese nivel de pánico o esas emociones negativas se gestionan con mayor facilidad. Si tú quieres ¿cómo le llamaremos? Una primera estrategia. Vamos a llamarlas estrategias. Una primera estrategia para aprender a ordenar tus ideas y para que siempre sepas qué decir, a quién decirlo, incluso antes de abrir la boca. Esta PPT es la que tú necesitas. Hola Michelle, un saludo hasta Perú, querida. Y resulta que en esta conversación es importante de que tú le hables a los 3 tipos de público que absolutamente siempre vas a tener. Entonces yo te voy a ilustrar con mis manos, como si esto fuera un cerebro. Tú imagínate que esto es un cerebro, fijamos demencia, este es un cerebro. Nuestro cerebro
tiene un lado predominantemente izquierdo, otro lado predominantemente derecho y un cuerpo calloso que lo une. Muy bien. Se dice, antes había una teoría que se llamaba el cerebro, los hemisferios cerebrales, y le atribuían características y cualidades concretas y específicas tanto al lado izquierdo como al lado derecho. Así se trabajaba los hemisferios. Sin embargo, ya se ha avanzado en esta teoría y ahora ya no se habla de dos hemisferios. Se habla de un cerebro triádico o un cerebro triuno. ¿Por qué cambia o por qué evoluciona esta teoría de trabajar solamente o hemisferio izquierdo o hemisferio derecho a pasar a un triádico? Porque ya hay investigaciones científicas reales, datos concretos, que afirman que este cuerpo calloso que une los dos hemisferios también posee cualidades que hacen que tú tengas unas características relativamente particulares. Y esto es lo que yo quiero que tú veas en pantalla. Muy bien. Donde está el bombillo, el foco con un cerebro en la mitad, es nuestro lado izquierdo. Es nuestro lado lógico, es un lado al que le gusta que tú le hables con fuentes, que tú le des números, datos, estadísticas, cifras, cosas concretas. Eso ocurre del lado izquierdo. Ahora nos vamos al otro extremo y vamos al lado derecho. Y aquí encontramos una predominancia emocional. Si bien es cierto, acá hay una predominancia lógica, el hemisferio derecho es una predominancia más emotiva, más emocional, que conecta más con una historia. Lo que hablábamos al inicio cuando te conté lo que yo viví en el momento del apagón en mi país y lo que ocurría en las noches cuando nos echábamos ahí los tres en un colchón simplemente a reírnos, a inventar historias y el uno terminaba la historia del otro y era un momento divino. Ahí, sin saberlo, nosotros estábamos estimulando nuestro lado derecho del cerebro. Y conociendo ya que este cuerpo calloso que une estos dos hemisferios, conociendo de que ya también tiene propiedades, esta mitad se le llama, es como no el hemisferio, el lugar del cerebro que te incita a la acción. Ahora, pero espérate, ¿cómo así? ¿De qué me sirve a mí saber el cerebro izquierdo, derecho y todos estos lados? ¿De qué me sirve mi comunicación? Te lo voy a explicar. Estos tres lados, yo siento y quiero que tú imagines que tienes a tu público. Y acuérdate que público es una persona, 10 personas, 100 personas, miles de personas, millones de personas. Desde uno a muchos ya es tu público. Y tú entonces vas a dividir siempre a ese público en estos tres grupos. ¿Cómo lo llevas a la acción? De esta manera. Tú debes saber que cuando hay personas, es más, mira, de estas 12 personas que están aquí conectadas en este momento y a las cuales les doy la bienvenida y muchísimas gracias por conectarte hoy en martes, mi día favorito de la semana. Amo los martes con locura. Yo sé que de estas 10, 12 personas conectadas, hay un grupo que prefiere cuando yo te doy un dato, que prefiere cuando yo te hablo de un número, cuando yo te doy una estadística. Si yo te digo, por ejemplo, que se recuerda 8 veces más una información cuando la cuentas con historias, yo le estoy hablando al lado lógico. Todos tenemos los tres, solamente que hay uno que predomina más en nosotros. Si tú quieres estructurar un buen mensaje que conecte con los demás, si tú lo quieres construir, por favor, asegúrate de que eso que tú tienes por decir le hable a los tres. Porque de estas 12 personas, imaginemos que tengo 3 lógicas, que tengo 4 emocionales y el resto que son predominantemente centrales. Como a este le gusta la lógica, ¿yo qué hago? Yo a este le doy un dato, te acabo de dar un dato del 80%. Y cuando te hablaba de la teoría del cerebro triuno y que ya te puedo dar incluso bibliografía de un autor que ha estudiado muy bien esto, yo ahí le estoy hablando al lógico. Pero cuando te conté lo que viví de niña en ese momento y que mi abuelo era mi referente y del perro que me correteó un día a las 5 de la mañana cuando iba para mi colegio, ahí le estoy hablando a las personas predominantemente emocionales, porque conectan más con la historia, con el aprendizaje, pero contado a través de historias. Pero cuando yo les digo, a ver,
¿Recuerdas que te mostré ahora una compilación de 3 imágenes de 3 cuentos infantiles? Y yo simplemente les pregunté, ¿qué les evoca esto? ¿Qué tienen en común? ¿Qué recuerdan? Ahí yo le hablé a las personas predominantemente centrales. Porque ahí yo no te estaba dando solamente información, sino que estaba buscando que tú accionaras, que tú tuvieras algún tipo de movimiento, que tú hicieras algo. Por eso a veces estamos en algunos eventos, en algunas clases, en algunas juntas, y nos dicen, a ver, quiero que levanten la mano las personas que en este momento, esto es una conexión con las personas predominantemente centrales. Cuando dicen, a ver, mira a la persona que está al lado tuyo y dile tal cosa, absolutamente le están hablando a nuestro lado central. Es importante que dentro de tu mensaje, gracias Alejandra, muchas gracias por recibir la información con tanta emoción. Es importante que tú le hables a los 3. A mí me gusta explicar esto en mis clases como, a ver, que tengo por aquí, imagínate esto, como si esto fuera como tu mensaje. Tu mensaje es ay, mira, yo tengo algo acá que se parece más a una tortica. Imagínate que esto es una tortica, un pudincito, como sea que tú le llames, un queque, allá en Perú, un queque, ¿verdad? Un pudincito. Imagínate que este es tu mensaje. Este pudín es tu mensaje. Y resulta que el público, las personas que te están escuchando, son los invitados a una fiesta donde tú vas a compartir este mensaje. ¿Bien? Resulta que, ¿qué pasa si yo cojo este mensaje? Imagínate tú en un cumpleaños tuyo en el que tú hayas estado. Tú sabes que hay queques, hay pudines que tienen crema, que tienen una cereza, que tienen, no sé, que tienen cositos, una galleta, pues. Hay personas que cuando le vas a ofrecer, te dicen, ay, regálame el que tiene la cerecita. Entonces tú la cerecita, se la partes. Otra persona, ay, a mí me das con frutica. Entonces tú partes otro pedacito con frutica. Pero hay otra persona que te dice, ay, a mí sin tanta crema, por favor. Entonces tú, le quitas la crema y le das el pedacito con menos crema. Sucede igual con tu mensaje. Tienes que garantizar que ese pudín, ya todos entendemos pudín, ¿cierto? Esto es en barranquillero. Pudín, sinónimo, queque, torta, no sé cómo más, pero bueno. Tiene que alcanzar para todos. Si yo solamente tengo este pudincito que es mi mensaje, solamente está repleto de crema, relleno de crema, envuelto en crema, va a haber personas que van a decir, no, muchas gracias. Entonces tú no te la puedes pasar entregando datos, cifras, cosas extremadamente técnicas, porque el resto de personas, las de acción y las emocionales, se te van a desconectar y van a sentir que ese mensaje, tú no le estás hablando definitivamente a ellos y se van a desconectar. Pero cuando tú conscientemente, no es que me vas a improvisar. Ojo con esto, Joel Enrique, qué honor tenerte aquí. Ojo con esto, que no se trata de que tú, ay, ¿a quién le gustará esto? Ay, ¿será que son alérgicos? Ay, sí, el maní. No, tú eso lo preparas antes. Oye, ¿qué le pasó a mi cámara? Bueno, ¿me estás viendo doble? No sé por qué, pero yo voy a seguir dando mi clase así. Lo que yo quiero que ocurra aquí es que tú, cuando estás preparando tu mensaje, tu libreto, tu clase, tu conferencia, tu live, tu respuesta en podcast, lo que sea donde te vayas a compartir en público, tú absolutamente te anticipes y digas, dentro de este mensaje, qué va a haber para los emocionales, qué va a haber para los lógicos y qué va a haber para las personas predominantemente centrales. Si yo supiera cómo componer esta cámara que se me volvió doble, yo lo hiciera. Pero no tengo ni idea de qué ocurrió. Aquí cosas que pasan en vivo, sí señor. Continuamos. Aquí tienes, mira, a cambio de una coach, mira, tienes dos coaches, no te puedes quejar. Muy bien, muy bien. ¿Quedó claro este punto? Para poder construir mensajes que conecten, tienes que garantizar que ese mensaje tiene un poquito de esta porción para los 3. Le damos datos, le damos cifras al lógico, metemos una que otra historia para el emocional y planificamos momentos de acción. ¿Para quién? Para nuestros predominantemente centrales. Perfecto. Ya teniendo en cuenta cuál es ese primer elemento que tú necesitas para que aprendas a ordenar tus ideas, vamos con el segundo elemento.
Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a limitar el movimiento de mis manos, porque como ahora tengo 4 manos aquí en pantalla, entonces voy a mover solo una, porque ya la otra se me mueve como espejo, y así no nos distraemos con las 4 manos de tu coach. Muy bien. Gracias, Instagram, te quiero mucho. Nuestra segunda estrategia para poder construir esos mensajes que conecten es que haya, sí o sí, 3 elementos. 3 elementos tiene que haber. Entonces, el primer elemento, ¿cuál es? Tiene que haber un contexto. Cuando tú vayas a entregar un mensaje, no empieces, sí, y entonces las conclusiones son, no, espérate, calma. Tienes que hablarme, primero me tienes que dar un contexto. Tú, lo ideal es que tú me ubiques. ¿Cómo así que tú me ubiques? Claro que sí. Ubícame en qué pasó, de qué me estás hablando, cuál es la industria, porque hay diferentes formas de ubicar. Entonces, en el contexto, ¿qué vamos a ver? En el contexto es como, sitúame de qué me vas a hablar. Ubícame para yo poder, que mi cerebro no esté como interpretando, ay, pero ¿será que hizo? ¿Será que no hizo? ¿Será que esto pasó ahora? ¿Será que no pasó? Mira, yo te voy a contar una cosa que me pasó a mí, y este es uno de mis momentos más humildes en la vida, pero en la vida. Y sí, ya tú te sumaste y haces parte de La Voz Letter, que es mi newsletter mensual a través de la otra red profesional, la azulita. Tú vas a saber, porque esa fue mi primera edición de La Voz Letter. Imagínate que yo tenía no sé cuántos años, sería 14, 15 años, y a mí me gustaba. Se mudó un jovencito por mi cuadra, de mi total agrado, me encantaba. Pero yo creo que es una de las pocas veces en mi vida que yo recuerdo haberme puesto nerviosa y no querer hablar. De que alguien me ponga nerviosa a mí al nivel de que yo tartamudeé y que no me salgan las palabras. Mira, yo la verdad no recuerdo, pero me pasó a los 14 o 15 años. Y a mí me gustaba este jovencito. Y imagínate que llegué al punto de que yo tenía que pasar por su casa para ir a tomar la ruta, pues, a mi universidad, no, a mi colegio, estaba en el colegio, a mi colegio. Yo me daba la vuelta para no pasar por ahí, solo porque no quería que me hablara, porque yo sentía que me iba a poner tan nerviosa que no me iban a salir las palabras. Resulta que él tenía un tío muy joven, y el tío estaba enfermo. De un momento a otro se enfermó muchísimo. O sea, se enfermó mal. Pasaron los días y el tío se iba como, ¿sabes? Como agravando y esto. Y hubo un día que yo salí, iba, me imagino que para el colegio o para algo del colegio, y resulta que yo vivía, a ver, esta es mi calle. Yo vivía aquí empezando la calle y él vivía por acá. Es decir, yo tenía que caminar mucho para llegar a la esquina de mi casa. En ese camino, en ese espacio, hubo un día en que escuché a 2 vecinas diciendo que el tío de Pepito, obviamente inventado, Pepito, se pasó a mejor vida. Yo decía, no puede ser. Marisol, mi querida Marisol, hola Marisol, se sabe esta historia. Mis estudiantes se saben estas historias. Y resulta que yo escuché que el tío de Pepito pasó a mejor vida. Yo me regresé a mi casa y yo decía, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Cómo así? No me juzgues, por favor, no me juzgues. Era mi momento humilde, 14, 15 años. Estaba apenas así como, ¿sabes? Enamorándome por primera vez. Así que no me juzgues. Pero, ¿sabes qué hice? En el fondo, me alegré de la noticia. No me hace sentir orgullosa contar esto, pero me alegré porque yo decía, esto es un motivo para yo hablarle, para yo acercarme. Y resulta que yo dije, oye, yo le voy a hablar. Y yo me alisté, como me regresé a mi casa, claro, porque la noticia me impactó. Yo dije, ya, me salí de mi casa y dije, lo voy a ir a buscar. Me lo encuentro. Veníamos así encontrándonos tipo telenovela. Y cuando va ocurriendo el encuentro, claro, yo decidida, valiente e irresponsable, yo me le lancé a este pobre muchacho. Lo abracé. Y le digo yo, ay, siento mucho lo que le pasó a tu tío, lo lamento. Resulta que este muchacho se queda así frío, le cambió el color. Era como de mi tono, ¿no? Quedó como oriental. Y cuando queda así me dice, ¿qué le pasó a mi tío? Y yo, pues,
O sea, le dije, pues, mira, este muchacho sale corriendo para su casa. Y yo ahí entendí que había algo que estaba mal. Yo ahí entendí que había algo, caramba, que le faltaba, a ese cuento le faltaba una pieza. Y resulta que ese día no estaban hablando mis vecinos del tío de él. Se llamaba igual la persona, pero era otra persona de la que estaban hablando. Imagínate. Yo me regreso para mi casa, me encierro, dejé de salir como por 5 días porque me daba vergüenza y no me lo quería encontrar. O sea, terminé adelantándole el momento al tío, porque al final el tío estaba bien, estaba recuperado y ellos estaban hablando, porque ellas dijeron, ¿te acuerdas del tío de este muchacho? Se pasó a mejor vida. Y yo asumí algo que tú no puedes hacer en comunicación. Si quieres contar buenos mensajes al hablar en público, jamás digas algo que tú no hayas validado. Y justamente ahí fue cuando yo identifiqué 3 aprendizajes y te los voy a compartir en este momento. El primero, elige bien tus fuentes de información. Cuando tú estés transmitiendo un mensaje en público, te pido el favor de que si vas a dar un ejemplo, una cifra, un caso, una frase, algo, y tú lo vayas a decir con tu propia voz, asegúrate de que lo has validado con las fuentes correctas. No digas algo simplemente, es que yo lo vi en Tiki Tiki, es que yo lo vi en Linky Linky, es que yo lo vi en IG. No, señor, usted valide, y valide de fuentes oficiales, y verifique antes de pararse frente a otras personas y prestar su voz para dar una información. Porque si hay algo que debilita tu presencia ejecutiva, que debilita tu credibilidad, es hablar simplemente cuando quieres decir algo y no porque tengas algo valioso y comprobado que decir. Muy bien. Entonces, número 1, antes de contar cualquier tipo de historia, valida, elige bien y valida tus fuentes de información. Número 2, comprueba la veracidad del mensaje. ¿Listo? ¿Cómo lo compruebas? En algunos casos con esas fuentes oficiales, en otros casos necesitarás ir a la raíz de aquello que vas a decir. En mi caso, el mensaje era veraz, era correcto, era verdadero, sí. ¿Había pasado mejor vida a alguien? Sí. ¿Era el tío de un joven? Sí, pero no del joven que yo creía. Y terminé dándole el pésame a la persona que no era. ¿Tú imaginas el mal momento que yo le hice pasar a ese pobre muchacho? Bueno, spoiler, sí fuimos novios después, pero bueno. Y tercero, gestiona tus emociones. ¿Y cómo haces para gestionar tus emociones al momento de hablar en público? En mi caso, yo no gestioné mi emoción, porque cuando yo escuché, además de que actué demasiado egoísta, bueno, tenía 14 años, no es una excusa, pero hoy te digo que ese es mi argumento para decirte, reconozco que me equivoqué. Pero eso me ayudó a entender que cuando yo voy a hablar en público, hay mensajes que tú vas a transmitir que posiblemente te toquen una fibra, que posiblemente te lleguen al alma más que otros. Y puede ocurrir que te den ganas de llorar, y puede ocurrir tantas cosas. Entonces, lo que yo quiero que hagas es que tú aprendas no a controlar las emociones, sino 1, a identificarlas. 2, si sabes que es un mensaje que tiene un alto contenido, como que te llega mucho y que puede dañarle la experiencia al que te está escuchando, eso manéjalo en tu práctica. No te estoy diciendo que ocultes tu emoción. No te estoy diciendo que lo practiques así como un robot y que salga así en automático para que no se me salga una lágrima. No te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que independiente de la emoción que a ti te genere, lo que yo quiero que ocurra contigo es que tú seas capaz de habitar la emoción, vivir la emoción, pero sobreponerte a la emoción. Y prepárate. Si tú sabes que es un tema que puede hacerte llorar algo, ten siempre cerca tu agua, ten unos Kleenex, y esto te lo recomiendo también cuando vas a trabajar con público, que vas a trabajar también temas sensibles para ellos, no solamente para ti. Si tú facilitas talleres, mi querida Marisol, que trabaja también con mujeres empresarias y emprendedores, si tú en algún momento en una de esas clases espectaculares donde le metes mentalidad, donde le metes eso de ir a su niño interior para poder ver qué es lo que las está bloqueando hoy de tener el negocio de sus sueños, ahí tú sabes que ese puede ser un punto que si tú tocas puede generar un dolor. Prepárate,
y prepara al público para que pueda tener una buena experiencia. Eso también hace parte de construir mensajes memorables. Tenemos entonces, si alguien sabe, Dios mío, ¿yo qué puedo hacer para no verme doble? Dime lo que yo lo intento. Ay, mira, salió. Ay, qué emoción. Muy bien, entonces, tenemos como primer punto, ya lo sabes, que es hablarle a los 3 grandes grupos de personas. Todo el público, todas las personas se dividen en esos 3 grandes grupos y construir tu mensaje, una porción para cada uno de ellos. Número 2, que construyas un mensaje que tenga un contexto. Número 2, que tenga un punto de quiebre. Y número 3, que tenga un aprendizaje. Lo que acabo de hacer ahora que te conté sobre mi experiencia a los 14 años, cuando me iba como enamorando por primera vez. ¿Qué pasó? Yo te di el contexto, porque si yo te digo, imagínate que se mudó alguien en mi barrio y, ay no, qué persona espectacular. Tú puedes decir, uy, pero espérate, si uno está casado, así que le parece espectacular el vecino. Pero cuando yo te digo, tenía 14 años, fue mi época que todavía estaba en el colegio, ya yo ahí te di el contexto. Ya tú sabes que esa historia, ¿cuándo pasó? Ya tú no te haces allá un enredo pensando, pero si le gusta el vecino o no le gusta el vecino. ¿Sabes? Entonces tú te anticipas para que el cerebro y la atención de esa persona esté en lo que tú quieres transmitir. Pero te di el punto de quiebre. ¿Cuál fue el punto de quiebre? El día que actué impulsada por la emoción que sentí, porque vi la oportunidad de hablarle a una persona a la que yo le estaba huyendo porque me ponía nerviosa. Ese fue el punto de quiebre, cuando le di el pésame en el momento en que nadie había pasado mejor vida, o por lo menos no su vida. Pero te di aprendizajes. Si yo no te doy aprendizajes, simplemente te conté un buen chisme. Un chisme que le puedes contar a tus amigas. Pero cuando estás frente a otras personas, transmitiendo un mensaje de manera profesional. Y cuando te digo profesional, no es que seas speaker, no es que seas conferencista, no es que tienes, no. Es cuando tú responsablemente estás frente a otro transmitiendo un mensaje, no desde lo social, no desde la comodidad a tus amigos, sino puntualmente en un networking, en un aula de formación, incluso en uno de tus live, como lo que estoy haciendo ahora. Yo te dije cuáles eran esas 3 cosas que yo había aprendido antes de hablar en público a raíz de esa experiencia. Elegir mis fuentes de información, comprobar la veracidad de mis mensajes y gestionar mis emociones. Cuando tú vas a contar una historia, cuando tú vas a transmitir un mensaje, asegúrate de que al otro le queden esas 3 cosas claras. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué? ¿Cuál fue el escenario donde pasó? ¿Cuál fue el punto de quiebre que te llevó a ti a ayudar a otras mujeres? Que llevas a ti a hablarles de procrastinación como lo hace Samuel, que él lleva un mensaje espectacular de procrastinación y ya está empezando a compartirlo en voz alta con público real y masivo. Asegúrate de que hayan aprendizajes, porque el otro le puede parecer maravillosa tu historia, pero ¿sabes qué es lo que le parece más maravilloso? Que él se vea en esa historia, que ella sienta que esa historia me la contó porque hay algo para mí, y ese algo para el otro a través de tu historia, ¿qué te lo da? Los aprendizajes. Si no, lamento decirte que contaste solamente un muy buen chisme. Y el tercer punto es, a ver, hay una persona señalándote, pero no quiero que tomes este señalamiento desde, te estoy juzgando, al contrario, mírale la cara. La cara te está diciendo es tú. Samuel, claro que sí, y por favor, cuando se termine este live, van al perfil de Samuel, siguen a Samuel porque empezó a compartir un tema de procrastinación espectacular y va a generar más contenido alrededor de esto y sobre todo muchas enseñanzas, desde su parte personal también como desde su formación profesional. El tercer elemento te lo voy a resumir en 2 letras. 2 letras. Tú. Ya, sencillo. Tú. Y tú me dices, Su, pero espérate. ¿Cómo que así que yo? ¿Cómo así que yo hago parte del mensaje si se supone que el mensaje es escrito? Claro que sí. Y te voy a decir por qué. Porque yo necesito que ese mensaje se vea escrito por ti. Se vea que cuando lo escuchen diga, uy, mira, ¿sabes qué pasa? Te voy a decir una cosa. Hay veces, con mi libro, me da mucha risa, porque hay personas que adquieren el libro y están leyendo en algún momento y le toman una foto y me la mandan.
Y me dicen, la leí con tu voz. Claro, porque ya yo los he regañado en clase a veces. Si han sido mis estudiantes, ya yo los he regañado. Los he amenazado con que los voy a bloquear del WhatsApp, porque saben que esa es mi amenaza en clase cuando no cumplen los compromisos. Los bloqueo, yo les digo, te bloqueo y no hay espacio para preguntas ni nada. Yo quiero que ese mensaje respire, transpire y todo lo que tú eres. ¿Y cómo hago esto, Su? Básicamente siendo fiel a tus valores. Básicamente hablando como tú lo haces. Y te lo voy a explicar de esta manera. Si tú eres una persona que cuando habla frente a otros, entonces tú estás así. Mira, ya a mí me pasó. Te voy a contar algo que me pasó. Yo tengo una muy buena amiga en mi ciudad natal, en Barranquilla. Fue una de esas amigas que tú consigues como en tu juventud. No es amiga de la niñez, sino de mi juventud. Y resulta que mi amiga, te estoy hablando hace 1000 años atrás, un día X, yo grabé un video y lo puse en las redes. Ella lo estaba viendo en su casa. Y su mamá estaba al lado de ella. Y su mamá, por supuesto, me conoce también desde muy jovencita. Y resulta que cuando mi amiga le da clic al video y ve el video, la mamá se le acerca, pues por el tono de voz supo que era yo. Dijo, ay, esa es Su. Y se asomó. Pero ojo con esto, porque cuando terminó el video, que obviamente era cortico, ¿sabes qué le dijo la mamá de mi amiga a mi amiga? Me dijo, ay, pero esa parece otra persona, esa no es la Su que yo conozco. Yo no me hubiese dado cuenta de un error que estaba cometiendo si la mamá de mi amiga no le cuenta a ella, y si ella no tiene el gesto honesto de amistad de decirme, oye Su, me gustó el video, me gustó lo que dijiste, el mensaje estuvo muy chévere. Me dice, ay amiga, pero yo no sé, pareces otra persona, esa no es la amiga que yo conozco. Y me dijo, y lo mismo dijo mi mamá. A mí me quedó como, pues fue un momento de risa nada más, pero a mí me quedó como sonando y yo me puse a ver unos videitos también que había estado compartiendo, y cuando yo miraba, definitivamente yo no hablaba como yo. Yo te hablaba así y te decía que hoy te voy a compartir 3 tips para... ¿Cuándo he hablado yo despacio? ¿Cuándo he hablado yo con ese nivel de velocidad? Nunca, eso no me caracteriza a mí. Yo te hablo con más energía y de repente te bajo la voz y de repente la subo y de repente te regaño, pero de repente te animo, de repente te enseño. Esa soy yo, esa que habla con las manos, esa que se acerca, así como si te estuviera aquí más cerquita y no aquí a través de esta pantallita, de esta camarita. Esa soy yo. Pero en ese momento, con las herramientas que yo tenía, yo creía que tenía que hablar de esta manera para verme más seria, para que me contrataran más mis productos, bueno, mis servicios, porque era más de servicio. Pero ¿sabes qué? Si yo no hubiera grabado esos primeros videos, no hubiese convertido mi talento, mi vocación y una suma de cosas en algo o en un servicio con el que yo le puedo servir al mundo. Pero me di cuenta de que yo no estaba siendo yo. Yo me estaba disfrazando de otras cosas que veía en redes, porque yo decía, oye, ella lo hace muy bien, porque la velocidad y el volumen y este tipo de características la vamos a trabajar en la clase de lenguaje corporal, ¿bien? Pero hoy lo que quiero decirte es que la tercera estrategia para un mensaje que conecte es que cuando tú lo leas, tú digas, esto se nota hecho por mí. O que si alguien lo lee, diga, yo sabía que eso tenía tu sello. O que cuando alguien escuche algo parecido, digan, ay, imagínate que vi esto y me acordé de ti. A mí me pasó una vez con un libro, y fue muy curioso, porque, oye, en menos de 10 días, 3 personas me dijeron que estaban leyendo un libro y que se acordaron de mí. Me lo dijeron de diferentes formas, no textual, pero me lo dijeron de diferentes formas. Y todas cercanas, ¿no? Eran personas que yo conocía, por supuesto. Y alguien me dijo, oye, me estoy leyendo este libro y parece que tú lo hubieras escrito. Después, como a los días, otra persona me dijo, ay, me estoy leyendo este libro y este libro yo te tenía a ti en la mente, es como muy tú. Y la otra persona me dijo algo parecido. Al punto que yo dije, bueno, mándenme la foto del libro, pues, porque yo lo voy a comprar. Yo lo voy a comprar. Y me compré el libro, de hecho. Y yo empecé a leerlo desde la curiosidad de por qué 3 personas, que entre ellas no se conocen, porque me vieron ahí. Y es que cuando yo me empecé a leer el libro,
me di cuenta que el libro narra demasiadas historias, casi que cada concepto es narrado con una historia. Además usa demasiadas metáforas y eso hace parte de mi tono. Dentro de mi tono, una de las características es la metáfora. A mí me gusta hablar en metáforas, me fluye hablar en metáforas. No te estoy diciendo que sea la única manera en que tú puedes conectar, ¿listo? Encuentra la tuya, pero en mi caso, yo cuento metáforas. Mira, si yo me tropiezo con una piedra, yo te puedo escribir un libro de lo que aprendí tropezándome con una piedra. Porque esa soy yo, es mi manera de vivir, es mi manera de ver la vida. Y en cierta medida también siento que, ¿sabes? Esto me ayuda a sobreponerme también de las situaciones no tan positivas que vivimos. Porque el hecho de elegir ver ese puntico blanco en cualquier pared negra, también me hace más creativa, pero sobre todo me conecta con mi esencia. Esa soy yo. Ahora te pregunto, ¿cómo eres tú? ¿Cuál es tu tono? Tú de repente eres la persona como académica, que siempre tiene el dato, eres como Mr. Google, que siempre tiene el dato ahí, que siempre está actualizado. O de pronto eres una persona a la que los demás llegan a ti diciendo, ay, es que a mí me gustaría que tú me dieras un consejo. ¿Qué te dicen? O de repente eres esa persona que cuando hablas con tanta energía que contagias a todos los que están a tu alrededor y eres una persona súper enérgica, súper apasionada. Si tú eres una persona enérgica, mira, no quiero absolutamente nunca conectarme a un live tuyo, ir a una clase tuya, ir a un taller tuyo, tener una conversación contigo y que tú me digas, hola, ¿cómo estás? ¿Dónde está esa energía? ¿Dónde está esa energía? Ahí es donde está una pieza fundamental y que casi nadie te cuenta para que tú conectes con los demás a través de tu mensaje. No se trata entonces solamente de estructurar bien la historia. No se trata solamente de hablarle a los 3 tipos de cerebro. Se trata de que hables como tú. Pero para poder hablar como tú, escribir ese mensaje como tú, tienes que nuevamente mirar hacia adentro y entender cuáles son tus valores. Si tú eres una persona que dice que dentro de tus valores innegociables está el optimismo, tus mensajes deben de una u otra manera transmitir optimismo, así no menciones la palabra textualmente. No tienes que decir que viva el optimismo, primer punto para el optimismo, segundo tip. No, tú no lo tienes que decir de esa manera, pero tu sola presencia debe transmitir optimismo. Encuentra cuáles son esos valores fundamentales tuyos para poder conectar con los otros. Ahora, ¿cuál es tu reto? Tu reto el día de hoy. ¿Ya tienes claro cuáles son esos 3 elementos? Ya los hablamos. ¿Cuáles son esos 3? 1, hablarle a el público que se divide en los 3 tipos de cerebro. 2, estructurar una historia que tenga un contexto, que tenga un punto de quiebre y que tenga aprendizajes. Y número 3, que hables como tú, que se noten tus valores, que tengas un tono comunicacional definido, porque eso es lo que va a hacer que de una u otra manera, así hayan 1000 personas, 10,000 personas, millones de personas hablando del tema del que tú hablas, van a elegir escucharte a ti, les va a gustar escucharte a ti. ¿Por qué? Porque conectan con esa autenticidad. Muy bien. Si tú quieres construir mensajes que conecten, y este es tu reto, la tarea, el compromiso, el reto, llámalo como a ti te haga más clic, que queda para ti el día de hoy, es que, mira, ahí tienes unos emojis que tienen diferentes emociones, ¿cierto? El primero se ve como alegre, el segundo está como un poquito triste, el tercero como, ¿qué pasó aquí? ¿De qué me he perdido? Asombrado. El cuarto, yo no sé tú cómo lo interpretes, no sé cómo lo interpretes el cuarto, pero yo te digo que es uno de mis emojis favoritos. A mí me encanta esa carita así como con esa sonrisita en medio lado, porque me parece una carita como que hizo una maldad. Así como que sí soy, pero no soy, como picarona. Me encanta ese emoji, es uno de los que yo más uso. Y el último es así como una historia increíble, como algo famoso, así con esas gafas. Esa va a ser tu tarea. Tu tarea es que vas a conectar contigo misma, contigo mismo, y vas a identificar por lo menos una historia de cada tipo. Ojo con esto, no al azar, sino que tú te vas a anclar en tu tema. Por ejemplo, mi querida Tibi, que está por aquí conectada, Tibi es experta en inteligencia artificial.
Entonces, mi querida Tibi es muy didáctica también al momento de explicar este tema, que es un tema técnico, que es un tema denso. Entonces, Tibi, por ejemplo, lo que va a hacer es que ella va a pensar en una historia alegre, una triste, una sorprendente, una así de una vergüencita que pasó y una de no puedo creer que a mí me haya pasado esto, que haya obtenido esto, pero historias que tengan que ver con su tema, historias que le hayan pasado a ella que puede utilizar para ilustrar su tema. Hace un rato, para yo ilustrarte el tip número 2, que era el tip de cuáles son esos 3 elementos que debe tener una buena historia, un buen mensaje para ser compartido en público y conectar. Si tú te diste cuenta, yo te conté mi propia historia. Entonces, esa historia que le pasó a la Sub de 14 años, no hace mucho tampoco, a la Sub de 14 años, esa es una historia que a mí me sirve para hablar de storytelling. Pero si tú me dices, pero tienes una historia así, wow, así como de extraña, que tú digas, ¿cómo me pasó esto a mí? Claro, te tengo la historia de la vez que quedé seleccionada para ir a México y compartir tarima en el evento donde también iba a estar Tony Robbins. Yo tengo mi inventario de historia, yo quiero que tú construyas el tuyo, que tú agarres un cuaderno, ¿sabes? Que tú agarres un cuaderno, entonces tú tienes tu cuaderno y tú empiezas a decir, la primera vez que me subí a un escenario, la vez que se varó el bus y me pasó tal cosa, la vez que se varó el bus, la vez de mi primer empleo, no, Dios mío, eso fue traumático, la vez. Entonces, estamos llenos de historias, pero si tú no las sacas de aquí, ¿qué va a suceder? Lo que va a suceder es que tú te vas a quedar sin recursos, y ahí es cuando empezamos a improvisar, ahí es cuando se nos queda la mente en blanco y no tenemos recursos para poder sobreponernos a esos momentos de algún tipo de bloqueos físicos, emocionales o mentales al momento de hablar en público. Quiero que te vayas clarísima con tu tarea. Ánclate en el tema del que hablas o en el tema del que tú eres experto o experto. Elige tu tema: bienestar, productividad, procrastinación, comunicación, en mi caso. ¿Cuál es el tema del que tú eres experto? Y agarra ese tema y di, muy bien, ahora voy a identificar por lo menos una historia de cada uno de estos tipos que te están diciendo los emojis. ¿Qué historia me pasó a mí o fue a otra persona, pero yo estuve ahí muy cercano, también lo sentí? ¿Qué historia queda de apoyo para yo explicar uno de los puntos de mi método antiprocrastinación? ¿Qué cosa viví yo de niña, de adulta, de trabajadora, en cualquiera de tus roles, que me ayuda a mí a ilustrar la segunda estrategia que voy a contar en mi curso de bienestar y productividad? Ahí es cuando tú te vas entrenando en el arte de contar las cosas de manera correcta, pero sobre todo es cuando tú te estás entrenando en el arte de contar mensajes, de construir mensajes que de verdad conecten. Esta es la manera que yo quiero enseñarte para que aprendas a ordenar tus ideas, para que siempre sepas qué decir, a quién decirlo, incluso antes de que abras la boca. A mí me encanta que hayas estado aquí en esta sesión número 2 de nuestro reto Dilo Bien, Dilo Claro. Recuerda que tenemos 3 clases más, vamos miércoles, jueves y viernes. Mañana vamos a trabajar un laboratorio de voz. Por historias te diré algunas cositas que podrías llegar a tener ahí a la mano para que aproveches muchísimo más la sesión, así que muy pendiente mañana a mis historias. El día jueves vamos a trabajar seguridad escénica y te voy a contar los 5 miedos transversales a cualquier arte, profesión u oficio que activa el miedo a hablar en público. ¿Y cuál es la fuente de esos 5 miedos? Los más de 10 años que llevo haciendo esto, porque lo he comprobado con mis propios estudiantes, hombres, mujeres, corporativos de diferentes industrias. Y el día viernes con V de voz, ese día vamos a construir tú y yo un plan de acción. ¿Y qué vamos a hacer en ese plan de acción? Te voy a contar cómo construirlo y cómo ejecutarlo para que hables en público con seguridad en 21 días. Gracias, Yasmín, me encanta que te hayas conectado por primera vez. Bienvenida, ya sabes, te espero mañana para nuestra clase número 3 del reto Dilo Bien, Dilo Claro. Acuérdate,
El 70% de una buena presentación depende del método, depende de la estructura. El 30% de quien lo comunica. Soy Su Camargo, tu coach de oratoria, y yo puedo ayudarte con ambos. ¡Feliz noche!